Bueno, les saludo a todos, deseando que la gracia y amor del Dios eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos ustedes. El día de hoy quiero compartir una enseñanza para con todos ustedes, deseando que esta enseñanza sea de bendición y de edificación en su vida espiritual, invitándole a que se sienta con la libertad de compartirla, de ayudarnos en este propósito de que las enseñanzas y la palabra de Dios llegue a las almas y así puedan ser edificadas todas en la palabra de Dios. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar la enseñanza. El día de hoy quiero compartirles la siguiente enseñanza: economía de la iglesia. Eh, Hermanos amados, en esta enseñanza quiero tratar el tema de cómo los ingresos llegan a la iglesia y cómo debe la iglesia administrarlos, en cierta manera como la Biblia nos indica. Para ello, iniciemos hablando en 2 Corintios 9, 12 al 13. Dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Observe muy bien y muy detenidamente esta palabra: por la liberalidad. Liberalidad indica libertad, algo que has hecho con a tu propia conciencia, con tu propia libertad, que nadie te ha inducido, te ha obligado, te ha coaccionado o te ha extorsionado para que lo hagas. Bueno, continuamos entonces allí, como nos dice el apóstol Pablo: por la liberalidad de vuestra contribución. Observemos cómo nos habla la Biblia acerca de los hombres que ofrendaron o participaron eh, para Dios en cuanto a la economía y en cuanto a sacrificio se refiere. Para ello les voy a invitar que continuemos a la siguiente lecturas: historia de la economía en la Biblia. Aquí vamos a hablar de unos sacrificios, no vamos a hablar tanto de economía, sino de cómo se presentaron los sacrificios. Observemos detenidamente que las primeras ofrendas de sacrificios surgieron voluntariamente de los patriarcas. Génesis capítulo 4, verso 3 al 4 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Si usted puede leer la historia completa en el capítulo 4, observará que Dios jamás le exigió o le pidió a Abel y a Caín, en esta historia que vemos en la Biblia, que ellos viniesen a traerle estas ofrendas. Esto lo hicieron de una manera voluntaria y no fue que Dios se las exigió. Génesis capítulo 8, verso 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Si usted lee igualmente el capítulo 8, observará que en ningún momento Dios le exigió a Noé que hiciese ese altar. Noé lo hizo de manera voluntaria para Dios. Génesis capítulo 12, versos 7 a 8 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Observamos en las tres historias cómo estos hombres, sin que Dios les haya exigido, les haya mandado que hiciesen altar para Él, hicieran sacrificios para Él, ellos lo hicieron de manera voluntaria. En cuanto a estos sacrificios y ofrendas, todos fueron de una manera voluntaria.
Ahora observemos qué nos dice la Biblia en cuanto al diezmo, las primeras dos veces que lo menciona. Nuevamente observemos que fue un acto totalmente voluntario. Génesis capítulo 14, verso 18 al 20 dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Observamos aquí que Abraham sale de su corazón, sale de su iniciativa, darle diezmos al sacerdote del Dios Altísimo. Y observemos la forma. Primero, el sacerdote le dio pan y vino y lo bendijo. Después de haberle bendecido, es que Abraham le da el diezmo de una manera obviamente voluntaria, como lo vemos aquí. No es que Abraham le dio los diezmos al sacerdote para que el sacerdote le bendijera y le diera pan y vino. Y mire lo hermosa de la simbología que está aquí. El sacerdote le dio pan y vino. Jesús habló del pan como su carne y el vino como su sangre. Y recordemos que el sacrificio de Jesús en el Calvario fue la más grande bendición para nosotros, pues por medio del sacrificio del Hijo de Dios es que tenemos entrada al templo, al lugar santísimo, en los mismos cielos, como dice el Hebreos, para presentarnos a Dios delante del trono de la gracia y así hallar oportuno socorro. Amén. Mire qué hermosa esa simbología. Continuemos. Génesis capítulo 28, verso 20-22. Dice: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Si usted observa la historia, Dios se le aparece en un sueño a Jacob, él tiene una visión, y Jacob, no convencido de aceptar a Dios como su Salvador, como su Dios, pone unas condiciones a Dios para aceptarlo como su Dios, que le diera alimentación, que le diera sustento y que lo hiciera llegar a su casa en paz. Y dice: si Dios cumpliere todas esas cosas, entonces de todo lo que Dios me da, yo le voy a apartar el diezmo. En ninguna parte Dios le exigió esto a Jacob. Jacob lo hizo desde su propia iniciativa, aunque eran condiciones que le ponía a Dios para llegarle a reconocer como su Dios. Obviamente esto sucedió, Dios le bendijo, Dios le trajo en paz, y recordemos que allí, antes de pasar el vado, eh, Jacob se encontró con el ángel de Dios, quien lo bendijo y le cambió su nombre de Jacob a Israel. Y de allí en adelante Jacob reconoció o se rindió ante el Dios eterno y lo recibió como único Dios para él. Eh, las dos primeras ocasiones en que la Biblia habla de diezmos fueron acciones tanto reales en el momento como disposiciones a futuro, que nacieron y surgieron del corazón de ellos. No fue que Dios les exigió el diezmo. Continuemos. Entonces ya entramos a Israel. ¿Cómo fue la economía con Israel? ¿Cómo trató Dios con Israel? Si usted observa y analiza, la primera ofrenda que Dios solicitó a su pueblo fue de carácter voluntario, no fue de carácter obligatorio. La ofrenda. Dice Éxodo 25 del 1 al 2, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Aquí observamos que Dios pide que Israel dé una ofrenda, pero no tenían la obligación de hacerlo. Era que lo hicieran de corazón, de voluntad. No fue una imposición en ese momento para Israel. Entonces aquí es donde está, como dice allí el escrito: esta es la manzana de la discordia. No el texto que acabamos de ver, sino lo que continúa
después de este texto, después lo que vamos a seguir leyendo. Dice, esta es la manzana de la discordia, debido a que para Israel fue establecido una serie de leyes que mandaban al pueblo a cumplir con un catálogo de ofrendas y diezmos. Cuando ya Israel se formó como nación, que ya llegaron al desierto, entonces Dios ya les estableció una economía y en esa economía había una cantidad de leyes en cuanto a lo económico, que estaban ofrendas de adoración, ofrendas de sacrificio, ofrendas por el pecado, estaban los diezmos, que eran obligatorios, como también existían ofrendas voluntarias o votos voluntarios. Entonces dice, el diezmo era obligatorio para Israel, los votos económicos continuaban siendo voluntarios, mas era obligatorio su cumplimiento. Es decir, habían unos votos que eran espirituales, como el voto de Nazareo, algunos otros votos que hacían los hombres, que eran más de sujeción a ciertas cosas, de prohibición a ciertas cosas, como también habían votos económicos. No estaban obligados a hacerlos, pero si los hacían, entonces tenían que cumplirlo. Entonces aquí está la manzana de la discordia. Malaquías capítulo 3 versos 8 al 10 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Entonces responde Dios, en vuestro diezmo y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué es este texto la manzana de la discordia? Porque como vimos anteriormente, todas las acciones partían de los hombres voluntariamente. Mas aquí Dios les está exigiendo a su pueblo que cumplan, que le han robado a él, que le han robado las ofrendas y los diezmos. Entonces, este texto, desafortunadamente, ha sido mal aplicado, no mal interpretado, sino mal aplicado, y en esto debemos tener cuidado. Primero debemos tener un exégesis correcto del mismo. ¿Qué indica esto? ¿A quién lo dijo? ¿Quién lo dijo y a quién lo dijo? Lo dijo Dios y se lo dijo a su pueblo, a Israel. La iglesia no es el pueblo de Israel. La iglesia es un pueblo especial de toda tribu, de toda nación, donde el que entra a la iglesia pierde su nacionalidad. El apóstol Pablo dice, ya no somos judíos ni griegos, no hay varón ni hembra, no hay esclavo ni libre. Todos somos iguales en Dios, en la iglesia. Por lo tanto, hermano amado, este texto no nos aplica a nosotros. Estimado pastor, este texto no lo use para coaccionar a la iglesia a que entregue sus diezmos y sus ofrendas, porque usted puede estar extorsionando a la iglesia eh, con motivo de acusación que han robado a Dios cuando esta reclamación la hace Dios es a un pueblo único, la nación de Israel. Por eso dice, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Por qué lo hace? Porque para Israel sí había ya una normatividad que tenía ofrendas y diezmos obligatorias. A mí me causa curiosidad cómo como pastores decimos que la ley de Israel ya no va, que ya no estamos bajo la ley, pero entonces rescatamos estas obligaciones y estas ofrendas y coaccionamos y extorsionamos a la iglesia para que dé sus diezmos y sus ofrendas. Y lo hacemos bajo una norma contraria, porque aquí Dios les dice, denme el diezmo y yo los bendigo. Pero anteriormente los hombres lo hacían de manera voluntaria. Perdón, hermanos, de manera voluntaria. Por lo tanto, estimado pastor, le invito en el nombre de Jesús
a que tenga cuidado con esto. No se deje llevar eh, por una mala aplicación de la palabra de Dios para hacer algo que no nos enseña la Biblia. Yo he escuchado teorías como que la gente en el paraíso le quitó el diezmo a Dios, que porque el árbol de la ciencia y la sabiduría, que era el diezmo de Dios. Son cosas totalmente ilógicas, salidas de contexto, pero cuando la iglesia idolatriza a las personas que le sirven, entonces se dejan llevar por toda esta cantidad de fábulas y cosas equivocadas. Por lo tanto, yo invito a los ministros de Dios que tengamos cuidado con esto. Amén. Vamos a continuar entonces a observar las ofrendas y los diezmos. ¿Cómo era la distribución? Vamos a ver los diezmos que eran obligatorios. Números capítulo 18, 26 y 28 dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos, por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Entonces note aquí que eh, la forma en que Dios establecía los diezmos era la siguiente. Los levitas, ¿quiénes eran los levitas? Todos los que servían en el altar, en el templo. Ellos tomaban los diezmos. De esos diezmos tomaban una parte como sus salarios y de ese salario que ellos tomaban entonces apartaban el diezmo de diezmos que le entregaban también al diezmo que hacían su pago de diezmo, es decir, de los diezmos que entregaba el pueblo, ellos sacaban su salario y de su salario, de su ganancia, entonces ellos daban su diezmo también y hacían ofrenda, eh, que eran los diezmos o sea, de esa parte que ellos tomaban, aparte de pagar sus diezmos, daban la ofrenda y esa ofrenda era dada al sacerdote Aarón, es decir, al sumo sacerdote, a la familia del sumo sacerdote. Entonces, observe aquí que no era que ellos tomaban todo el diezmo para ellos, sino del diezmo tomaban la parte que les correspondía por su servicio. Lo mismo, a Aarón no le daban los diezmos para él como si él fuera ese dueño del diezmo, sino que él recibía una ofrenda, ¿ya? Que los servidores daban para el sumo sacerdote. Veamos Deuteronomio número 14, 28 al 29. Dice, al fin de cada 3 años sacará todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Observe esto, hermanos. Cada 3 años Israel no llevaba sus diezmos al sumo sacerdote o al templo, sino que lo guardaban en sus lugares. Y allí, de ese diezmo, venía el levita, venía el extranjero, venía el huérfano, venía la viuda, y ellos participaban de ese diezmo, es decir, cada 3 años el diezmo se repartía entre la necesidad del pueblo. Ese tercer año, los sumos sacerdotes y los levitas del templo no recibían ese diezmo. Entonces observe acá cómo era obligatorio y la manera en que Dios distribuía los diezmos y la manera en que se beneficiaba tanto el sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas, pero el pueblo mismo también se beneficiaba de ello. No era que todo el diezmo era para los sacerdotes o el sumo sacerdote. Si usted entiende aquí, entonces podrá entender, si tomáramos el ejemplo de cómo administraba Dios
o cómo hizo la forma de la administración del diezmo Dios en Israel. Si tomáramos el ejemplo de la administración y lo lleváramos a la iglesia, hecho que observo en Pablo, nos daremos cuenta que es muy diferente a la manera en que hoy por hoy muchas de las organizaciones o ministros administran sus diezmos. Continuemos. Ofrendas. Habían ofrendas por el pecado de expiación. Estas ofrendas eran presentadas a los sacerdotes para que ellos hicieran el sacrificio. Una parte de algunas era para los sacerdotes y otras para el sumo sacerdote. Es decir, habían unas ofrendas que se hacían por el pecado, por expiación. Parte de esas ofrendas, unas les correspondían a los sacerdotes y otras a los sumos sacerdotes. Pero observe esto, para la iglesia no aplican estas ofrendas. ¿Por qué? Hebreos capítulo 10, 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La iglesia no participa de estas ofrendas debido a que la ofrenda por el pecado ya fue hecha y fue una ofrenda perfecta. Esa ofrenda fue Cristo Jesús. Por tanto, presentar una ofrenda con el ánimo de tapar un pecado, de recibir perdón por un pecado, es prácticamente decir, Cristo Jesús no fue suficiente. Cristo Jesús no alcanzó para cubrir todo el pecado. Entonces debo hacer otra ofrenda. Tenga en cuenta esto, mi hermano. A veces muchos cristianos son movidos por sus conciencias a dar ofrendas. Muchos pastores, desafortunadamente, que se dejan llevar por eh, la necesidad o por el amor al dinero, incitan a los hermanos que han caído en pecado a ofrendar de una manera bondadosa y amplia y muchos hombres en la iglesia tratan de calmar sus conciencias haciendo ofrendas en este sentido. Tenga en cuenta, hermano amado, que esto es negar que Cristo Jesús es la ofrenda suficiente por el pecado. Por lo tanto, jamás haga una ofrenda pensando de esa manera. Ofrendas voluntarias, dice Levíticos capítulo 22, 18 al 20, dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, voy a compartirles aquí la palabra de Dios para que podamos observar este texto completo. Me disculpan que no lo puse mucho porque no me cabía en la imagen del computador, pero vamos a leerlo completo en la Biblia que también les voy a compartir. Levíticos 22 del 18 al 20. Ya les comparto la Biblia. Levíticos 22. Dieciocho al 20. Levíticos 22, 18 al 20. Dice, habló a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de votos, aunque eran voluntarios había que pagarlos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, para que no, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, que sea aceptado será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, ninguna de estas cosas, es decir, ningún defecto se presentaría delante de Dios. Buey o carnero que tenga por ofrecer por ofrenda voluntaria,
pero en pago de voto no será aceptado. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o mayugados, rasgados, cortos, tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomaréis estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se aceptará. Note aquí, hermano amado, cómo Dios le pide a Israel que estas ofrendas las hagan de una manera en que en esas ofrendas no haya defecto, ¿cierto? Que no haya ningún defecto en ellas. Inclusive, como acabamos de leer, le pedía a Israel que de los extranjeros no recibiera estas ofrendas defectuosas. Eh, Aunque eran ofrendas voluntarias, del extranjero no se podía recibir estas ofrendas defectuosas. Pastor, debemos enseñarles a la iglesia que los hermanos no traigan ofrendas que hayan obtenido o que hayan hecho partícipes o que algún familiar les haya dado, si ellos tienen conocimiento que estas ofrendas son de actos no legales. Esto no está bien delante de los ojos de Dios. Muchas personas que eh, reciben ayuda de personas de su familia o de amigos y esas ayudas no vienen de actos legales, hermanos, absténgase de recibir, de llevar de esas ganancias o de esos ingresos ofrenda a la iglesia. No es bueno. Levíticos capítulo 22, verso 29-30 dice, y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Yo Jehová. Observe esto, las ofrendas voluntarias no eran llevadas directamente al altar, ¿ya? Se podían presentar en los mismos lugares donde ellos vivían. Y cuando se hacía ese sacrificio, entonces esas ofrendas las podían comer, como eran sacrificios, es decir, como estas ofrendas eran materiales, animales, cosas así, entonces parte de esas ofrendas las comían. Y aquí dice que ellos debían comerla ese mismo día. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que las ofrendas voluntarias de ellas se beneficiaban también los que la daban, es decir, estas eran de bendición o eran beneficiados los que daban esas ofrendas. Por lo tanto, en la iglesia, si observamos este mismo modelo, tanto ofrendas como votos y como diezmos, serían para beneficiar no solamente al pastor, no solamente a la organización directiva, sino también para las necesidades de la iglesia. Primera de Crónicas, capítulo 21-26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el cual ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Allí les doy la prueba bíblica de que hacían esas ofrendas ellos directamente en los lugares que ellos escogían, no era necesariamente en el altar. Observe allí que David hizo el sacrificio, ofreció el holocausto, aunque no era sacerdote. ¿Por qué? Porque era ofrenda de paz. Amén. Continuamos, hermanos amados. Entonces, vamos a la economía en la iglesia. Falsa estrategia de algunos líderes religiosos o pastores mal formados. Primero, usar Malaquías capítulo 3, 9, verso 10 como una forma de coaccionar, como una forma de extorsionar al pueblo, a la iglesia, y llamándole ladrón y acusándole de pecado porque no ha pagado sus diezmos, porque eh, si usted ha robado algo, obviamente tiene que pagar ese delito. Pero no tienen en cuenta, hermanos amados, que este reclamo no se lo hace Dios a la iglesia, este reclamo se lo hace Dios a su pueblo, a quien le había establecido unas normas, como lo vimos anteriormente, de obligatorio cumplimiento.
Veamos Mateo capítulo 23 dice, y hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mucha gente dice, si observa hermano, la iglesia no debe dejar de diezmar y tiene que hacerlo de manera obligatoria porque Dios dijo que esto era necesario hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Nuevamente, mi hermano amados, cometemos un error. No aplicamos el texto al momento en que Jesús lo dijo y a quienes se lo dijo. Aquí no se lo estaba diciendo Jesús a un gentil, aquí Jesús no le estaba hablando a la iglesia, Jesús le estaba hablando a los israelitas. Recuerde que hasta el Calvario, no había surgido la iglesia nació en Pentecostés. Por lo tanto, Jesús le habló a Israel. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso Jesús cuando envió a sus mensajeros dijo, en casa de gentil o publicano no entréis, ¿cierto? De samaritano y no entréis, y solamente a los hijos de la casa de Israel. Por eso él les dice eso, a ellos, ustedes diezman. No le está diciendo que no. Dice, ustedes diezman. No les está reclamando que lo dejaron de hacer. No, dice, ustedes diezman, pero no han hecho lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, esto era necesario hacer, o sea, es necesario para Israel pagar sus diezmos, eh, diezmar su menta y todo lo demás, pero no debían dejar de hacer justicia y misericordia y la fe. Es una enseñanza exclusivamente para Israel, no es para la iglesia. Con esto debemos tener cuidado, porque no podemos aplicar lo que Jesús le dijo a alguien para aplicárselos a todos los demás. Por ejemplo, Jesús le dijo al que murió en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces no podemos decirle nosotros a otra persona, hermano, usted hoy estará, o Señor, usted estará hoy en el paraíso, sin hablarle del Evangelio, sin que él lo crea, sin que él aplique todo lo que el Evangelio invita a hacer para llegar y para crecer en Dios, para poder estar preparados el día de que Cristo venga a tomar la iglesia. Entonces, observen muy bien, hermano amado, cómo al desconocer a quién se lo dijo Dios, nosotros podemos estarle reclamando, aplicando cosas a personas a las cuales Dios no les dijo estas cosas. Marcos capítulo 12, 43, 44. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermano pastor, estimado hermano, tenga cuidado con usar esta historia, que fue un acto voluntario de esta mujer. No la use usted para coaccionar a los hermanos a que den las ofrendas que usted desea. No, usted enseña a la iglesia que de su corazón surja el deseo de dar a Dios de acuerdo a lo que Él tenga en su corazón. No lo coaccione. Sí, muy hermosa la historia, hermano amado, y muy bonito lo que ella hizo. Pero no vamos a usar esta historia para coaccionar a otro a dar más de lo que no puede dar, manipular su mente, sus sentimientos, para exprimirle su salario, para quitarle de una manera astuta. Mucho cuidado con eso. Yo he visto pastores, desafortunadamente, casi que hacen una subasta, a ver, el que va a dar tanto, el que va a dar el billete más grande. Hermano, es que a usted le falta la fe porque no da más. Hacen de la iglesia una mercadería y eso no agrada a Dios. Eh, el que hace esto no cree en que Dios mueve a la iglesia, en que Dios hace hijos dadivosos, sino que parece más como ordeñando, exprimiendo las ovejas, y no es así. Nosotros no estamos llamados para ello. Tenga en cuenta eso, estimado hermano, no cometa ese error.
Continuamos, la manera correcta. Vamos a verlo. Juan capítulo 8, verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Tenga en cuenta esto. Se lo dijo a los israelitas, si ustedes fueran hijos de Abraham, se comportarían como Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Acá el apóstol Pablo nos muestra, nos dice que nosotros por la fe somos hijos de Abraham porque venimos de aquella promesa en que Dios dijo, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y mire lo que Jesús dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Por lo tanto, hermano, en cuanto al económico, ¿de qué manera Abraham dio sus diezmos? Fue de manera voluntaria. No se los exigió el sumo sacerdote. Fue de manera voluntaria. Por eso observemos en Corintios la enseñanza y las palabras que el apóstol nos está diciendo. Segunda de Corintios capítulo 9, 6 al 8. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Observe esto, hermano, no como usted como ministro lo coayude, lo coaccione, perdón, lo extorsione, no. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Algunas versiones usted encuentra donde dice en este texto, no obligado, no por fuerza. Por eso, hermano pastor, deje de usar Malaquías para extorsionar a la iglesia, porque la iglesia no actúa así y a la iglesia no se le debe enseñar así. La iglesia todo lo que ha recibido lo ha recibido por gracia. Si gracia recibiste, de gracia da, es decir, de corazón. Dios fue movido, nada lo obligó, nada hicimos para que Dios entregara a su Hijo por nosotros. Asimismo quiere Dios que si nosotros vamos a presentar algo en ofrenda a Dios y vamos a dar un diezmo, no lo hagamos coaccionados y obligados, sino que lo hagamos con corazón libre, no con tristeza, ni por necesidad. Hay hermanos que dicen, no, el pastor se muere de hambre si no da, no, no vamos a poder edificar si yo no doy. Hay pastores que creen que si los hermanos no dan sus diezmos, ellos se van a morir de hambre. No, no es así. Dios provee para sus siervos. Hermano amado, no crea que usted porque diezma es que la iglesia crece. No, es que yo soy aquí el que doy más dinero, entonces por eso es que la iglesia funciona. No, si puedes dar generosamente, aleluya, pero no eres tú el que sostiene la iglesia, es Dios. Dice, ¿por qué? Porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Observe esto, hermano amado, que dice aquí que teniendo lo suficiente, si Dios te bendice, entonces abundéis para toda buena obra. ¿Qué indica esto? Bueno, en su barrio, en la ciudad donde usted está, hay muchos lugares donde usted puede colaborar, donar, ayudar a la gente. Usted puede ir a un lugar pobre, a una barriada pobre, a una colonia, como dicen en Centroamérica, pobre, y llevar un mercado, hermano, llevar un par de zapatos, llevar un baloncito a unos niños que no tienen cómo jugar, buscar si hay algún enfermo que tiene, si usted tiene sobreabundancia, hermano, entonces abunde para buena obra. No que es solo la iglesia, no, usted puede hacerlo. Porque mire lo que dice 2 Corintios 9, 12, 13, dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, mire esto, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Qué pasa cuando usted lleva a alguien que no es de la iglesia?
una ayuda, una colaboración. ¿Qué hace esa persona? Aunque no es de la iglesia, dice gracias a Dios. Ah, no, pero es que no reconocen que esto, que aquello. No, no se ponga a pelear por sus eh, normas doctrinales. No, usted comparta que ellos alaban a Dios y eso es bueno. Dice, sino que abunda en acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis, no que profesan ellos, sino por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Ellos glorifican a Dios porque ven que ustedes son amadores de Cristo, que nosotros amamos a Cristo y les compartimos. Dice, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Acá es para todos. Por lo tanto, hermano amado, usted no paga los diezmos. Dios no lo está invitando a pagar los diezmos. Dios no está invitándole a pagar sus ofrendas. No. Dios le dice, si usted quiere dar diezmo, hágalo como Abraham, de una manera voluntaria. Si no puede, Dios no lo va a acusar de ladrón. No, es que eso es de Dios. No, Dios te da a ti y te lo entrega, es tuyo. No tienes obligación de devolverle a Dios. Dios no te está obligando a eso. Si tú lo quieres hacer, aleluya. Si no lo quieres hacer, Dios no te va a quitar. Observe bien la historia cuando Pedro habla con aquellos que vendieron su casa, su propiedad, y vinieron y trajeron una parte y dijeron, lo hemos dado todo. Querían sobresalir. Y Pedro les dice, ¿por qué le mienten al Espíritu Santo? Cuando ustedes vendieron la casa, era de ustedes el precio. Todo de ustedes, se habían podido quedar con todo. Ahí Pedro no les está diciendo, es que tenían que dar nomás el 10 y el otro era de ustedes porque el 10 era de Dios, ¿no? El precio era de ustedes, el valor era totalmente de ustedes. ¿Por qué mintieron diciendo que lo habían dado todo cuando dieron una parte? Habían podido decir, vea, vendimos nuestra propiedad, vamos a dar el 70, el 60, el 40, el 80% y el otro lo vamos a guardar para alguna necesidad. Eso es lo que les está reclamando Pedro, porque quisieron afanarse delante del pueblo, de la iglesia, diciendo que lo habían dado todo cuando no habían sacado parte para ellos. Pero observe muy bien y tenga en cuenta muy bien esto, hermanos. Pedro les dijo, eso era todo de ustedes. Eso le pertenecía a ustedes. Así que la bendición que Dios te da es tuya. Ahí no hay parte de Dios, no, que el 10 es de Dios, no, es tuya. Si tú quieres tomar de esa parte y llevar como ofrenda y diezmos a la iglesia, hazlo voluntariamente. Estás llevando lo tuyo, no lo que es de Dios, porque Dios te lo dio a ti. Espero haberme explicado bien. Hermano pastor, observe bien de esa manera y dése cuenta para que usted no esté mal aplicando la palabra y enseñando a la iglesia de una manera incorrecta. Terminamos. Conclusiones finales. Las ofrendas voluntarias, los votos y los diezmos no son obligatorios para la iglesia. Hermanos, si usted va a hacer un voto, cúmplalo. ¿Ya? La Biblia dice, no te apresures a hacer votos. Piénsalo muy bien. A veces, a veces por afán de construir una gran iglesia, a veces los pastores cometemos grandes errores, hermanos amados. Queremos hacer la quinta de San Pedro en lugares donde nuestros hermanos ganan los salarios más pequeños. Hermanos que a veces le tienen que quitar el pan de la boca a sus hijos para ir a comprar que cemento, que ventanas, que el pastor quiere que le pongamos mármol al altar. Quieren hacer unas edificaciones monumentales en barrios donde la casa de los hermanos es de barro. ¿Qué es eso, hermanos amados? Jesús predicó en las montañas, Jesús predicó en los caminos.
La gloria de la iglesia no está en el templo, la gloria de la iglesia está en el conocimiento que usted le imparta a la iglesia. Por favor, hermanos amados, recapacitemos como ministros de Dios. Sumos sacerdotes, sacerdotes y levitas jamás fueron dueños de la totalidad de los diezmos. Estimado pastor, no sea dueño de lo que no es suyo. Por favor, no lo haga, porque está tomando lo que no es suyo y no está bien. De los diezmos, las ofrendas y los votos se beneficiaba todo el pueblo. Tesoreros de la iglesia, por favor, juntas locales. De allí, de esa totalidad, entre ofrendas, votos y diezmos, obviamente, apártenle un recurso al pastor para su sostenimiento. De allí pueden ustedes sacar para construir el templo, pero también dejen hermanos para las necesidades de la iglesia, hermanos enfermos, necesidades económicas que se presentan. Y en muchas ocasiones gente de afuera de la colonia, del barrio donde viven, necesitan. Y qué bueno que la iglesia se reporte con una ayuda para esas personas, para que, como dijo Pablo, glorifiquen a Dios por la obediencia al Evangelio de Cristo. Dice, de los diezmos y la ofrenda se ve. Dice, si como hijos de Abraham queremos dar diezmos, votos y ofrendas, estas deben ser voluntarias, como hijos de Abraham, hermanos amados. Hagámoslo de manera voluntaria. Nunca se sienta coaccionado ni obligado. No lo dé por orgullo. No, amado, si usted va a sacar un billete grande para que la gente vea que usted da una gran ofrenda, no lo haga. Guarde ese billete y dé una moneda, pero hágalo de corazón. Pablo dijo, si das abundantemente, recoges abundantemente. ¿Por qué? Que indica que tú eres una persona a la cual Dios te bendice y por eso recibes bastante, tus negocios, tus cosas, está bien. Entonces, también de acuerdo a lo que tú ganes, piensa si tu ofrenda está de acuerdo a tus entradas. Amén. Pero hazlo voluntariamente. Ministro, recuerda que la iglesia no es tu negocio o rebaño personal. Con esto quiero terminar. Hermanos amados, hoy por hoy encontramos pastores queriendo administrar hasta 1,000, 2,000 ovejas, queriendo hacer templos impresionantes. Nos quejamos del orgullo y la vanidad de Roma y de las iglesias católicas, pero queremos llegar inclusive a sobrepasarlos. Tantos pastores de esta calidad que han llegado a que las ovejas los idolatren, se hacen millonarios a cuesta de las ovejas de Cristo. Jesús dijo, un pastor tenía 100 ovejas. Yo, como ministro, considero que 100 hermanos para cuidarlos, para alimentarlos, para ayudarlos, para sanarlos, son suficientes para un pastor. Yo veo que Jesús nos dio la medida para cada pastor, pero hay pastores que se creen más grandes y buscan 1,000 y 2,000 y 3,000. Usted dirá, hermano, pero es que en la primera predicación de Pedro se entregaron 3,000 y Pedro no tuvo problema. Habían 12 apóstoles, más una cantidad de diáconos que eran pastores, por así decirlo. Y aún así se les presentaron problemas a ellos. Hay pastores, hay ovejas de pastores que yo digo, hermano, ¿y usted a qué iglesia asistió? No, hermano, a la iglesia tal. Eso ahí habíamos 800. Yo le dije, hermano, ¿y cada cuánto su pastor se acercaba a usted y lo saludaba? Le preguntaba cómo estaba. Cada cuánto usted pudo comentarle sus problemas a él personalmente.
No, hermano, eso verse con el pastor, eso era un problema, ese hombre muy ocupado, eso solamente los más cercanos a él. Entonces, ovejas que aunque van a una iglesia inmensa, con unos templos hermosos, con un pastor muy famoso, están sin pastor. Yo le invito en el nombre de Jesús a que recapacite, ministro. Hermano amado, espero esta enseñanza sea de bendición para todos ustedes. Me despido dando gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartirle estas palabras. Bendiciones a todos.